Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos de este canal Materrey que tiene como propósito, bueno, pues ayudar a cada uno de los estudiantes que están ingresando a la educación media superior a fortalecer los conocimientos que nos permitan un tránsito exitoso mediante esta bonita etapa que tiene que ver con la educación media superior. ¿Qué vamos a ver en este video? Bueno, en este video, que es la lección 5 del curso propedéutico, estaremos viendo un caso nuevo para abordar los aprendizajes. Este caso nuevo habla de una alberca, creo que está en el estado de Morelos, por ahí, ¿verdad? Y bueno, a través de lo que se va a hacer a esta alberca podemos ir incorporando pues aprendizajes importantes de la matemática. Así que vamos sin más a ver de qué se trata la tarea sobre esta actividad, la lección 5. En la lección 5 inicia por ahí se nos pidió, ¿verdad? Se te pidió a ti que observaras estas figuras y que contabilizaras los cuadros, nota cuadros que estén dentro de las figuras. Así que procedemos a contabilizar la figura A y nos da un total de 15 cuadros, ¿verdad? 15 cuadros que tiene esta figura en su interior. Después la figura B, los contabilizamos, son 20 cuadros. Y finalmente la figura C nos da un total de 16 cuadros. Podemos notar que si estamos contabilizando el interior de estas unidades, lo cierto es que estamos simple y sencillamente calculando, determinando el área de estas figuras. Así que es por ahí podríamos empezar sobre los conceptos que tienen que ver con área. Bueno, pero vamos a ver el que sigue. El que sigue en el punto B nos pide algo diferente. Dice, considerando como unidad de referencia el lado de los cuadros de la cuadrícula, nota, cuenta y anota el número de líneas que forman en el contorno de las figuras. Ok, pongan mucha atención a esto. Dice en el contorno, ¿verdad? ¿Qué entendemos por esto? El contorno viene siendo pues la parte de la orilla, por decirlo así, de la figura. Vamos a ir contabilizando cada cuadrito. Así que procedemos para la figura A. Ahí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seguimos contando solamente el contorno y nos da que tenemos 16, ¿verdad? Tenemos, poder decirlo así, el número de líneas de ese contorno serían 16. ¿Qué hay? Si hacemos lo mismo para la figura B, bueno, ahí llevamos 13, seguimos contando y llegamos a un total de 20. 20 líneas en su contorno y finalmente en la otra figura, la figura C, hacemos el mismo procedimiento, empezamos a contarlo y nos da que hay 26 unidades, ¿verdad? Eh, Esto que acabamos de hacer no es otra cosa más que el cálculo del perímetro, contorno perímetro de la figura que se nos está mostrando. Ahí, ahí está entonces esta actividad. La actividad prosigue. Esperemos que estos resultados coincidan con los que tú obtuviste en clase. Seguimos. Ahora sí vamos a situarnos, ya una vez que repasamos estos conceptos que tienen que ver con área y perímetro, vamos a ver el caso que se nos presenta, caso 2 del curso propedéutico en matemáticas. Dice, en el municipio de Xochitepec, Morelos, el director general del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, INDEM, en colaboración con el gobierno del estado, ¿qué van a hacer? Bueno, dice que van a rehabilitar la alberca olímpica y tiene un propósito importante con el fin de acercar a las niñas, niños y jóvenes a un estilo de vida saludable. Los trabajos de rehabilitación consistirán en el retiro del recubrimiento de la alberca, colocación de mosaico, separación de los carriles de 9 tiras estiradas flotantes de cable y argollas de plástico, así como recubrir el área alrededor de la alberca para evitar riesgos de resbalar cuando se encuentra mojado. Bueno,
Ahí está todas las actividades que se van a hacer alrededor de esta alberca que se tienen contemplado, ¿verdad? En todas estas actividades vamos a ver que la matemática está ahí, la podemos encontrar inmersa en todas este tipo de cosas. Así que se nos da el plano, por aquí lo tenemos, la imagen, ¿verdad? Y se nos pide que reflexionemos en esta imagen y lo que nos va a preguntar. Tenemos una imagen, tenemos unidades ahí expresadas, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata. Seguimos leyendo y se nos plantea lo primero. Mira, dice, si separamos la base de la alberca de las paredes, obtenemos figuras planas. Ujú. Entonces, vamos a ver esto que está marcado aquí en azul, lo hemos marcado aquí en azul porque esta es la base, ¿verdad? Por decirlo así, de la alberca. Dice, si la separamos, pues, ¿qué te parece si la separamos? Así, ¿verdad? Haz de cuenta, vamos a ver, esto lo hemos quitado. ¿Qué nos quedó? ¿Qué nos quedó? ¿Nos quedan figuras planas? A ver, vamos a ver, nos queda esa, y sí, esa es una figura plana, la correspondiente, ¿verdad? Y de este lado tenemos otra figura que su correspondiente sería esta. Entonces, ¿qué podemos contestar? ¿Qué contestaste tú? ¿Quedan figuras planas? Bueno, pues tienen la respuesta, ¿verdad? Ahora bien, ¿tendrán el mismo tamaño? Recuerda que una corresponde a la otra. Estas dos sí tienen el mismo tamaño, sin embargo, las laterales en color verde que le hemos puesto para identificarlas, podemos observar que entre ellas sí existe su correspondiente tamaño, es igual, ¿verdad? Ahora, pero entre ambas, estas no son iguales, ¿verdad? Así que eso podríamos analizarlo tras eh, proceder a quitar el fondo, ¿verdad? De lo que es esta alberca. Estos son los lados que nos quedan. Bien, y no olvidemos que, bueno, el otro lado es precisamente el fondo de la alberca. ¿Qué figura geométrica tienen? Pues sabemos, ¿verdad? Esto se llama rectángulos. Bien, vamos a ver qué nos sigue preguntando a continuación. Por ahí el cuestionamiento decía lo siguiente. Había que reunirse en plenaria, espero que hayan trabajado, porque es importante el trabajo en equipo siempre contribuye al aprendizaje. Dice, en plenaria, respondan las siguientes cuestiones. Vamos a ver cuál fue la respuesta que tus compañeros tuvieron. A la primera pregunta, ¿se puede obtener la cantidad de mosaico por recubrir en la alberca? Nota, al calcular la superficie de las figuras planas que la forman. ¿Qué respuesta obtuvimos? Bueno, si ustedes colocaron que la respuesta es que sí, efectivamente, ¿verdad? Puesto que las figuras, ¿verdad? Son planas las que lo forman, y vamos a recubrirlas con mosaico, pues no cabe duda que sí podemos obtener esa cantidad si estas figuras son planas. Ahí está entonces la respuesta. ¿Qué hay de la número 2? Dice, ¿cuál es la unidad de medida que se utiliza para medir superficies en el sistema internacional? Bueno, pues nos adelantamos ahí en la respuesta. Este sistema maneja para superficies de su medida lo que es el metro cuadrado, ¿verdad? Y se representa como una m elevada al cuadrado. Define con tus palabras qué es el área de una figura. Muchas veces hablamos de área, calculamos área, pero quizás nos cuesta definir qué es en realidad la definición propia de área. Bueno, palabras más, palabras menos, lo que lo define es lo que tenemos acá. Simple y sencillamente, vamos con cosas sencillas, ¿verdad? El área podemos decir que es la cantidad de superficie que cubre la figura. Esa es la cantidad de superficie que cubre la figura, a eso le llamamos área. Ahora bien, dice, si sumo la superficie de las figuras planas que forman la alberca, ¿puedo determinar el total de mosaico necesario para cubrirla toda? ¿Qué respuesta tenemos? La respuesta es efectivamente sí, ¿verdad? Necesitamos, si queremos recubrir todo, ¿verdad? Con mosaico, pues lo que necesitamos precisamente es la suma de la superficie de estas figuras, ¿verdad? Que forman la alberca. Así que la respuesta es sí. Bien, se nos pide entonces que realicemos los siguientes cálculos utilizando los datos de la imagen
así como la información adicional que se irá proporcionando. Para ello es importante que utilicemos las fórmulas que previamente por ahí se te pidió que lo investigaras. ¿Para qué? Para calcular el área de las figuras y en el cuadro utilizando los datos de la imagen 1. Vamos a recordar esa imagen 1 con la información que tenía sobre la alberca. Así que primeramente se me pide que calcule lo que es el área que corresponde a la base de la alberca. Podemos notar que es una figura rectangular, por lo tanto, por ahí sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. ¿Recuerda cuánto medía la base? La base medía 50 metros y la altura 25. Por lo tanto, multiplicamos y nos da 1250 metros cuadrados. Recuerda que metro por metro nos dará como resultado metro cuadrado. ¿Qué hay del área del ancho de la alberca? Es una figura rectangular. La fórmula es la misma. Lo que cambia son las dimensiones. Tenemos que la base mide 25 metros y la altura 3 metros. Así que hacemos la multiplicación y nos da 75 metros cuadrados. Lo mismo hacemos para el área de largo de la alberca, cuyas dimensiones ahora la base corresponde a 50 metros y la altura a 3 metros, dándonos una superficie de área de 150 metros cuadrados. Hasta ahí hemos llenado lo que es esta tabla que se nos presenta. Vamos a continuar y seguimos, ¿verdad? En la siguiente diapositiva. Bueno, en el punto B se nos pregunta lo siguiente: ¿cuál es el área total por cubrir? Recuerden que la alberca tiene dos lados a lo largo y dos a lo ancho. Así que tenemos aquí la información que acabamos de obtener y vamos a tomar en cuenta esto que se nos dice aquí, que la alberca tiene dos lados a lo largo, ¿sí? Y dos lados a lo ancho. Así que si ya calculamos lo que es el área a lo ancho y el área a lo largo, bueno, recordar que son dos, por lo tanto estas cantidades, estas que tenemos aquí, habrá que multiplicarlas por 2, ¿verdad? Y obtener el área eh, tanto de largo como del ancho. Así que al multiplicarlos por 2 ya tenemos estas cantidades. ¿Qué tenemos que hacer para sacar el área total? Bueno, falta lo que es la base de la alberca. De esa nada más tenemos una sola cantidad y es de 1250. ¿Qué hacemos para sacar el área total a cubrir? Simple y sencillamente sumamos estas tres cantidades y obtendremos el área total por cubrir. Hacemos la suma y esto nos da 1700 metros cuadrados. ¿Coincidió con tu resultado? Esperemos que sí. Bien, continuamos entonces con el punto C. Dice, para recubrir la alberca se comprarán mosaicos como el que se muestra en la imagen. Aquí lo tenemos, aquí están sus dimensiones, 25 centímetros y al ser un cuadrado, bueno, pues cada lado mide 25 centímetros. Se me pide calcular el área que cubrirá cada mosaico. ¿Qué hacemos? Bueno, procedemos a calcular el área del mosaico. ¿Cuánto cubre un mosaico? Al ser un cuadrado, la fórmula de un cuadrado es lado por lado y multiplicamos 25 centímetros por 25 centímetros, nos da que un mosaico cubre un área total de 625 centímetros cuadrados. Nos dice, si dividimos el área total por recubrir entre el área de cada mosaico, tendremos el total de mosaicos necesarios para toda la alberca. ¿Qué contestaste? Sí, no, ¿por qué? Bueno, mucho ojo, ¿verdad? Si nos apresuramos y decimos sí, pues está claro, ¿verdad? El área total entre el área del mosaico nos va a dar la cantidad de mosaicos necesarios. Pero ojo, la respuesta es no. ¿Y por qué? La razón es porque las unidades del área total que acabamos de determinar en el paso anterior está dado en qué unidades?
está dado en unidades de metros cuadrados. ¿Y qué hay del mosaico? El área que cubre, nosotros lo acabamos de determinar, pero en centímetros. Y para poder hacer el cálculo de cuántos mosaicos necesitamos, lo cierto es que tenemos que manejar las mismas dimensiones. Deben de estar en la misma unidad, mejor dicho. Una maneja metros cuadrados y otra centímetros cuadrados. No, tiene que ser ambas de la misma unidad. Por lo tanto, así como no lo plantea, no se puede realizar. Seguimos. Punto E. Convierte la medida del mosaico en metros y calcula nuevamente el área. Muy bien, tenemos que está dado en centímetros. ¿Qué te parece si cambiamos las unidades en lugar de centímetros, los convertimos a metros? ¿Y qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la regla de 3. ¿Te parece bien? Decimos, si un metro equivale a 100 centímetros, decimos 25 centímetros, ¿a cuántos metros equivale? Por lo tanto, tenemos aquí, pues, podemos hacer uso de lo que llamamos la regla de 3 para poder determinar el valor de X. Así que, ¿cómo nos quedaría? Nos quedarían 25 centímetros por un metro entre 100 centímetros. Hacemos la operación y nos queda 0.25 metros. ¿Por qué? Porque centímetros se elimina con centímetros y nos queda la unidad de metros. Así que entonces, ya con este valor calculamos el área, pero con metros. Así que multiplicamos 0.25 metros de un lado por 0.25 metros del otro lado, nos da un área total de 0.0625 metros cuadrados. Eso es el área que cubre en metros un mosaico. ¿Para qué lo determinamos? Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Dice, el número de mosaicos necesarios para cubrir toda la alberca es, vamos a ver, primero, superficie a cubrir. ¿Recuerdas cuánto era? Efectivamente, 1700 metros cuadrados. Superficie que cubre cada mosaico. Lo acabamos de determinar, 0.0625 metros cuadrados. ¿Qué operación matemática tengo que hacer aquí para que me dé el total de mosaicos? Sencillo. Lo que tengo es que dividir la superficie por cubrir entre la superficie que cubre cada mosaico. Hacemos esta división y obtenemos el resultado de 27.200. ¿Qué es eso? Es la cantidad de mosaicos que necesitamos para cubrir el total del alberca. Pues hasta ahí entonces la solución de esta actividad, la lección número 5 de este nuevo caso, que comprende lo que es nuestro cuadernillo del curso propedéutico para el ingreso a la educación media superior. Esperemos que la explicación de esta actividad pues te ayude a corroborar los resultados que obtuviste. Si hay algo que corregir, bueno, pues es importante que lo hagamos. Recuerda que el error forma parte del aprendizaje. Si todas tus respuestas estuvieron bien, bueno, pues ahí está, ¿verdad? Muy bien, es algo que te felicitamos por tus buenos resultados. Hasta ahí entonces este video. No olvides suscribirte para que estés atento al video que mostrará las lecciones que complementan el curso. Así que gracias por tu atención. No olvides, como ya mencionamos, suscribirte, darle like y compartir. Gracias por tu atención.